Bien, como os dije, el cuarto vídeo viene fuerte y agarraos porque tenemos a Gonzalo Hervás hablándonos sobre psicología positiva. No confundir, muy importante, con todo este rollo del pensamiento positivo. No, aunque Gonzalo nos lo va a dejar súper claro. Lucía Fernández hablándonos sobre terapias somáticas, terapias psicosomáticas, ¿de acuerdo? Sensoriomotriz, somatic experience y todos los correlatos neuronales y biológicos que tiene el tema psicológico y que es fundamental entender y conocer. A continuación tendremos a mi queridísima Gemma García Marco, que nos hablará sobre terapia sistémica, ¿de acuerdo? Por último, pero no por ello menos importante, nos hablará Gemma Valenzuela sobre la teoría de apego. El apego no es una teoría tal cual, no se considera un abordaje como tal, pero sí que es cierto que cada vez se va viendo en más y más ofertas de trabajo y seguro que en las páginas web de vuestras psicólogas o psicólogos en algún momento aparece que están formados en apego. Bueno, es interesante que sepáis en qué consiste esto exactamente. La psicología positiva es un área de estudio que se ha centrado en comprender el lado más adaptativo, el funcionamiento óptimo, lo que también se ha llamado la salud mental positiva. Es decir, se trataría de comprender y de estudiar no solamente ese funcionamiento estándar o incluso ese funcionamiento más disfuncional, ese estudio de todo lo que puede funcionar mal en el ser humano, sino todo lo contrario, ¿no? Que sencillamente se había quedado muy desatendido en la investigación en el siglo XX, ¿no? Por tanto, no se trata solo de investigar esos resultados asociados a un mayor bienestar personal, que también, sino también con ese funcionamiento óptimo a nivel interpersonal y a nivel social. Aunque puede parecer similar por el nombre, no tiene nada que ver con el pensamiento positivo. El pensamiento positivo es rígido, no tiene base empírica, está basado pues, en unas ideas de autoayuda provenientes de Estados Unidos, y en cambio la psicología positiva pues, parte de ese respeto a los datos, metodologías contrastadas como en el resto de las áreas de la psicología, exactamente las mismas, y se trata de estudiar, comprender y difundir lo que se vaya encontrando, ni más ni menos, ¿no? De hecho, la psicología positiva incluye investigaciones tanto a nivel individual como grupal, organizacional y también estudios a nivel macrosocial, ¿no? Para comprender, en este último caso, cómo aspectos como el nivel de corrupción, la desigualdad o el paro prolongado pueden afectar al bienestar de las personas. También hay un área aplicada. Con el tiempo se han ido desarrollando intervenciones para el ámbito escolar, para el ámbito organizacional e incluso también para el ámbito clínico, como ahora detallaremos. Las intervenciones son muy variadas, algunas son centradas en el incremento de emociones positivas, el agradecimiento, aumentar la capacidad de disfrute, situaciones cotidianas, incrementar el sentido vital, que tiene que ver con ir más allá, ¿no? de uno mismo y sus intereses inmediatos, desarrollar capacidad para perdonar, intervenciones también para desarrollar y conocer mejor las propias fortalezas. Es decir, ha habido un desarrollo, ¿no? de un número importante de intervenciones para mejorar el bienestar o algunos rasgos específicos asociados como el optimismo, la esperanza, la vitalidad, la motivación, el autoconcepto, también es muy relevante, o satisfacción en las relaciones o en el trabajo. Dentro del campo clínico, es interesante que, por ejemplo, el Instituto de Salud Mental en Estados Unidos ha planteado dentro del R2, que es un marco dimensional un poco alternativo al DSM, ¿no? Para interpretar y guiar la investigación de toda la psicopatología y la psicología clínica, ha incluido, como digo, un componente centrado en emociones positivas y en los elementos motivacionales relacionados con las emociones positivas y las conductas de aproximación. Por tanto, esto da bastante cuenta, ¿no? de la importancia que tienen estos componentes para la psicología clínica y la relevancia y la aplicabilidad. De hecho, pues hay bastantes aplicaciones desarrolladas actualmente, especialmente para la depresión, para el estrés, también para algunas adicciones. También hay intervenciones para el dolor, situaciones de dolor crónico, aunque son todavía intervenciones un poco incipientes. También tenemos intervenciones para problemas graves de salud como el cáncer o para mejorar la imagen corporal, que sabemos que es un tema de mucha actualidad y muy relevante. Por último, como en cualquier campo, tenemos que recomendar el estar al día, ¿no? de los metaanálisis y de los estudios que se vayan haciendo para conocer con más detalle qué aplicaciones, con qué objetivos y con qué poblaciones estas intervenciones han mostrado más eficacia. La idea no es sustituir otro tipo de intervenciones, sino al contrario, complementar para tener más capacidad, para poder intervenir sobre más variables, para tener más recursos o intervenciones alternativas que en algunos casos concretos, ¿no? Como también se va viendo, ¿no? En algunos porcentajes de pacientes puede ser más beneficioso hacer este enfoque más centrado en emociones y rasgos positivos. Se puede perfectamente, como digo, integrar dentro de un marco biopsicosocial.
El estrés es uno de los mayores factores que tienen que ver con la aparición de trastornos crónicos en el cuerpo y dolores varios, ¿no? El estrés puede venir ocasionado por cosas físicas, ¿no? Eventos físicos, pero también por muchos eventos de origen psicológico. Lo que sabemos a día de hoy, que no sabíamos hace 20 años o 30, es que hay muchos factores de estrés que están afectando, pueden afectar a las personas en la edad adulta cuando vienen al psicólogo, que tienen que ver con lo que han podido vivir de forma crónica en la relación con las personas que les rodean. Es decir, hay tipos de traumatización que se relacionan con lo interpersonal, ¿no? Con las relaciones vinculares que tenemos con parejas, con familiares, amigos, etc. Estos eventos traumáticos pueden dañar y pueden atrofiar estructuras cerebrales o alterar la forma habitual en la que el cerebro procesa la información o se relacionan entre distintas partes del cerebro, dando lugar a estados permanentes de alerta o desconexión fisiológica con ciertas partes del cuerpo o de la cabeza. Por ende, estos cambios, ¿no? en la neuromodulación del cerebro alteran tanto las estructuras que tienen que ver con los receptores de algunas hormonas, generándose menos y haciendo muchos cambios en el cuerpo, y por ende alterando pues desde valores físicos o estructuralmente el cuerpo. Muchos trastornos psicológicos se ven acompañados de alteraciones físicas, de trastornos autoinmunes, de trastornos digestivos, de trastornos dermatológicos, de muchas cosas que tienen que ver con la inflamación y que a veces se relacionan incluso hasta con cuadros de obesidad. Es muy importante el poder atender físicamente estos cuadros en el psicólogo también. Es decir, hay toda una rama de terapias que ayudan a poder neuromodular de nuevo y cambiar, volver a un estatus distinto o generar arquitectónicamente redes paralelas para poder resolver ese daño, esa atrofiación en las estructuras o más bien de la conectividad. Terapias como la terapia sensorimotor, como el Somatic Experience, como MDR, que tienen que ver con el procesamiento de los eventos traumáticos en el cuerpo, son terapias que hacemos los terapeutas que nos gusta la psicosomática y que trabajamos con el impacto de lo traumático en el cuerpo. De por sí hay muchas ramas de la psicología que lo hacen, pero digamos que estas terapias es su punto fuerte, ¿no? El poder hacer resoluciones físicas en el cuerpo para poder solucionar eventos traumáticos de origen emocional. Espero que os haya resultado interesante esto y hasta pronto. Cuando abordamos un caso desde la terapia sistémica, siempre tenemos presente a toda la familia. Puede ser que citemos a todos los miembros del sistema para trabajar con todos ellos en conjunto, o puede ser que trabajemos lo que se llama psicoterapia sistémica individual, es decir, en un proceso psicoterapéutico con una sola persona tenemos en mente tanto la historia familiar como la familia para enriquecer nuestras hipótesis y nuestras intervenciones. Tiene todo el sentido del mundo, porque los legados familiares son como esos hilos invisibles que mueven una marioneta que no se ven, pero inevitablemente nos condicionan, y está bien que podamos tener un espacio donde podernos hacer conscientes de ellos, hacerlos explícitos y poder elegir cuáles queremos conservar y cuáles preferimos cortar y dejar marchar. Las familias en su ciclo vital pasan por diferentes crisis, algunas normativas como pues el nacimiento de los hijos o la llegada de la adolescencia, y otras no normativas como puede ser por ejemplo un fallecimiento inesperado. ¿Qué ocurre cuando hay una crisis de este tipo? Pues que los recursos del sistema se ponen a prueba y el equilibrio que se había conseguido en la etapa anterior se rompe, se desequilibra, y hay que buscar un nuevo equilibrio, es decir, hay que encontrar nuevas formas de atender las necesidades que han surgido en esta nueva situación. Entonces, si la familia pone en marcha ajuste de roles, ajuste de normas y puesta en marcha de recursos y das respuesta o das salida a estas nuevas necesidades, pues la crisis se resuelve sin problemas. Pero si la familia no puede hacer este proceso de ajuste suficientemente bien, pues entonces aparece un síntoma. Siempre decimos que la familia no viene a consulta por culpa de la persona que tiene el síntoma, sino todo lo contrario, gracias a la persona que tiene el síntoma hay ese proceso, ¿no?, de toma de conciencia de que hay algo que solucionar, y nos sentamos todos juntos, acompañados por el terapeuta, a encontrar soluciones y a poner en marcha nuevos recursos que nos pueden ayudar a salir con éxito de esta nueva situación que trae consigo nuevas necesidades. En la terapia familiar sistémica siempre buscamos centrarnos más en el proceso que en el contenido. De alguna manera buscamos encontrar cuáles son esas reglas
reglas secretas que de alguna manera determinan las interacciones familiares. Por ejemplo, imaginad un padre y una hija con un desacuerdo con respecto a la hora de llegada de la hija, ¿no? ¿Realmente el problema es el desacuerdo en la hora de llegada o ese desacuerdo es la muestra de un problema más profundo que quizá tiene que ver con que la rebeldía de ella activa una parentalidad autoritaria en el papá y la parentalidad autoritaria en el papá activa esa rebeldía de la hija? Aprovecho este ejemplo para hablaros de la causalidad circular. En psicoterapia sistémica siempre buscamos la circularidad en las interacciones, no A explica B, sino A, de alguna manera, afecta a cómo se comporta B y cómo se comporta B afecta a cómo se comporta A y buscamos trabajar con los dos para cambiar esa interacción disfuncional. También la mirada sistémica busca integrar a todos los miembros de la familia en lo que está ocurriendo en ese momento, ¿no? Quizás si ampliamos la mirada y buscamos a esa mamá, a lo mejor encontramos que está ejerciendo una parentalidad más permisiva como forma de equilibrar esa parentalidad autoritaria en su marido y viceversa, ¿no? Quizá el marido siente que tiene que ponerse en ese rol autoritario porque su mujer es demasiado permisiva y ahí tendríamos que ayudarles a ir hacia puntos medios que les permitan ejercer una parentalidad conjunta e ir a una. Y más allá, ¿no? Podríamos plantearnos, ¿estos desacuerdos en parentalidad son realmente el problema o es la muestra de otro problema más profundo, de desacuerdo de pareja que viene incluso a lo mejor desde antes de ser papás? Pues no lo sabemos, ¿no? Porque nos faltan muchísimos datos. Pero esto es un poco lo que hacemos con la mirada sistémica, bucear para ir más allá del mar de las palabras y encontrar en las profundidades los procesos que explican lo que está ocurriendo para poder encontrar soluciones certeras. En psicoterapia sistémica, desde luego, no buscamos culpables, ¿no? Buscamos entender qué está ocurriendo para juntos focalizarnos en soluciones partiendo de los recursos que la familia ya tiene. Cuando me formé en psicoterapia sistémica, para mí fue un antes y un después, fue un clic que cambió sin duda mi forma de ejercer la psicoterapia, tanto a nivel vincular como a nivel técnico. Sentí como si un helicóptero viniera por mí y me subiera a las alturas y desde ahí me diera una visión mucho más global para poder entender mejor lo que ha traído a la persona a consulta en su contexto relacional. La teoría del apego fue desarrollada entre los años 60 y 80 por John Bowlby. En ella explica cómo las experiencias de crianza en los primeros años de vida pueden afectar al desarrollo psicológico y emocional de una persona. El apego es el vínculo, la relación afectiva que establezco con mis padres o mis figuras de referencia principales, especialmente con mi madre. Cómo estas personas responden a las necesidades afectivas, fisiológicas que tengo cuando soy pequeño o pequeña, va a jugar un papel muy importante a la hora de entender o interiorizar creencias relacionadas con cómo soy, o dicho de otra forma, jugar un papel muy importante en mi autoestima, cómo entiendo que es el mundo y también cómo me relaciono con los demás. Hay 3 características o elementos muy importantes en esta relación. Uno de ellos es la conexión emocional, cómo atienden mis necesidades, cómo conectan con mis necesidades, la capacidad de entender lo que me puede estar ocurriendo y por tanto poder atender esa necesidad. El segundo componente es la regulación emocional. Cuando somos pequeños no tenemos las mismas capacidades o recursos para regularnos emocionalmente y es labor del adulto el acompañarnos en esa emoción y ayudarnos a volver otra vez a nuestro equilibrio o homeostasis emocional. El tercer elemento muy importante de esta relación es la exploración. Para desarrollar una adecuada autoestima y autonomía, mis padres tienen que favorecer la exploración del entorno, el ir asumiendo en base a mi edad determinadas responsabilidades y así en la edad adulta poder tener una adecuada autonomía y un adecuado concepto de mí mismo o de mí misma para ser capaz de enfrentarme a los distintos retos que la vida me puede poner por delante. ¿Cómo se van engranando estos 3 elementos, la conexión, la regulación emocional y la exploración, entre otras cosas, va a determinar mi tipo de apego. En el apego seguro, el niño o la niña tiene sensación de seguridad, de ser querido, aceptado y valorado. Van a ser niños y niñas con muy buena exploración, curiosidad, y en la edad adulta va a ser, como sabemos, un factor de protección ante los sufrimientos normales que cualquier persona puede pasar. Hay otro tipo de apego que es el apego inseguro ambivalente, donde lo que ha ocurrido es una
inconsistencia en los cuidados. El niño tiene la sensación de que a veces estas personas están, otras veces no están, y eso le puede generar una profunda sensación de inseguridad. En la edad adulta esto se puede ver plasmado, por ejemplo, en problemas de dependencia emocional. Otro tipo de apego es el apego inseguro evitativo, en el que la persona ha asumido que no puede contar con sus cuidadores, lo cual les provoca sufrimiento. Habría una dificultad a la hora de establecer relaciones de intimidad afectiva, porque tengo la sensación de que si muestro mi vulnerabilidad no voy a ser aceptado o aceptada, sino que me pueden hacer daño por no haber podido estar conmigo en momentos donde lo he necesitado. El desarrollo de la personalidad es complejo, depende de más variables, pero sin lugar a dudas el apego sí que juega un papel muy importante en cómo me relaciono, como decía, con los demás o conmigo misma o conmigo mismo. Bueno, en consulta es muy importante tener esto en cuenta para proporcionar a los pacientes un entorno de seguridad, de validación emocional, de no juicios, y entender el tipo de apego que tiene la persona basándonos en estrategias como la línea de vida o determinados abordajes como el MDR o la terapia basada en la mentalización. Nos va a ayudar mucho para poder responder a las necesidades de nuestros pacientes y acompañarles en el proceso de una forma adecuada. Para que podáis seguir investigando sobre este tema tan interesante del apego, os recomiendo el libro de Apego y Psicoterapia de Jeremy Holmes. En relación al apego y las relaciones de pareja, muy interesante el libro de Rachel Heller llamado Maneras de amar, y cualquier libro de la bibliografía de John Bowlby. Una persona muy relevante en la teoría del apego es también Mary Ainsworth, quien tiene un experimento que podéis ver en YouTube llamado La situación extraña.